en marzo del 2022, en una escala de 0 a 100, el indicador de confianza del consumidor llegó a 35.3 puntos, un ligero incremento de 0,4 puntos en comparación del 34.9% que veía en febrero, pero es importante resaltar que estructuralmente los datos de enero, febrero y marzo en promedio están bastante por debajo de las cifras que nosotros habíamos visto para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esto significa que a pesar de que tenemos una mejora intermensual en el indicador de confianza del consumidor, tenemos un retroceso estructural que se consolida en los 3 primeros meses del año 2022 como producto del entorno inflacionario, la mayor percepción de inseguridad y sobre todo la incertidumbre asociada con el ciclo político del país. Casi la mitad de los jefes de hogar, ligeramente por debajo, están considerando que la situación económica del hogar en marzo del 2022 es peor o mucho peor que aquella que se observaba en marzo de 2021. Exactamente el 48.8% de los jefes de hogar y cónyuges manifiestan que consideran que está peor o mucho peor que hace 12 meses, lo cual, si bien es una reducción estructural frente a casi 3/4 partes de jefes de hogar que a comienzos de la pandemia consideraban que la situación económica era peor o mucho peor que en los 12 meses anteriores, sí vemos que desde octubre de 2021 estamos viendo un incremento parcial en la incidencia de esta percepción pesimista frente al futuro y al presente de la situación económica comparada con lo que sucede hace 12 meses. La ciudad con mayor nivel de confianza, en este caso es Cúcuta, área metropolitana, con una calificación de 45.5 sobre 100, seguida de Medellín, área metropolitana, con una calificación de 42.3 puntos sobre 100. Mientras tanto, la ciudad con el menor nivel de confianza, altamente asociado con el drástico deterioro de la percepción de inseguridad, se encuentra Riohacha, en donde el indicador de confianza del consumidor corresponde a 24,6 sobre 100. En el caso de Bogotá es importante resaltar cómo continuamente el indicador de confianza del consumidor de los jefes de hogar se encuentra continuamente por debajo del promedio de las 23 principales ciudades del país, algo que refleja en cierta forma las medidas más estrictas que se tomaron en enero y en febrero y aquellas en abril y en mayo, en donde la contención de las medidas epidemiológicas asociadas con la pandemia de la enfermedad COVID-19 junto con los efectos del paro nacional en el mes de mayo, que se extendieron hasta el mes de junio, pues tuvo un deterioro muy importante en el nivel de confianza de los jefes de hogar en Bogotá. En este caso en particular, el nivel de confianza para Bogotá en el último trimestre se ubica en 31,17 puntos. Bueno, cuando nosotros queremos establecer cuáles son los hogares que hoy pueden ver mayores posibilidades para adquirir artículos de primera necesidad, en donde vemos que esto es algo difícil de realizar por el encarecimiento de los precios que hemos visto a lo largo de los últimos meses, es importante resaltar que casi 2/3 partes de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país, exactamente el 63,2% de ellos, nos reporta ver menos posibilidades para adquirir estos artículos de primera necesidad en el mes de marzo de 2022, lo cual implica un incremento de prevalencia de 1.1 puntos porcentuales en relación con lo que observábamos en febrero. Es decir, que mientras que en febrero solamente teníamos al 62% de los jefes de hogar mostrando menos posibilidades para adquirir artículos de primera necesidad, ahora estamos viendo al 63.2% en el mes de marzo, lo cual confirma en cierta forma el efecto inflacionario sobre la capacidad de suficiencia de los ingresos para cumplir con estos gastos mínimos asociados con artículos de primera necesidad. En el caso de la disponibilidad de ingresos para ahorrar o de la ausencia de estos ingresos, es importante resaltar que el 75.7%, es decir, prácticamente 3/4 partes de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país que nos dijeron tener ingresos, no tienen una posibilidad de ahorrar. Este elemento corresponde a un incremento
de 0,6 puntos porcentuales frente a la prevalencia que teníamos en el mes de febrero. Y adicionalmente, en relación con la respuesta de no me pregunte por qué no tengo ingresos, es importante resaltar que mientras en febrero el 7% de los jefes de hogar nos manifestaban no tener ingresos como consecuencia de la pandemia, en el mes de marzo estamos viendo al 7,7% de jefes de hogar reportándonos no tener ingresos o debido a una ausencia de empleo como consecuencia de la pandemia. Para marzo del 2022 nosotros estamos reportando que más de la mitad, exactamente el 52,5% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país o sus cónyuges están reportando estar trabajando en la última semana. Esto implica unas brechas importantes desde la perspectiva de género, porque ese 52,5% implica que el 70,5% de los jefes de hogar hombres están trabajando en el mes de marzo del 2022, mientras que solamente el 39,5% de las jefes de hogar mujeres se encuentran trabajando. En materia con la respuesta asociada con la búsqueda de empleo, encontramos que en marzo del 2022 tenemos una ligera disminución de esta prevalencia de respuesta con un 5,5% de jefes de hogar manifestando estar buscando empleo, cuando habíamos visto no más en enero al 6,2% de ellos manifestando buscar empleo o estar en situación de desempleo. Eso significa que es altamente probable que los datos de reactivación del mercado laboral para el mes de marzo del 2022 estén muy en línea o incluso mucho más optimistas de aquellos que vimos en los meses de enero y febrero de este año. Bueno, en ese punto particular nosotros queremos resaltar que después de un periodo de 3 meses, noviembre, diciembre y enero, habíamos visto que la preocupación intensa por el contagio de la enfermedad COVID-19, si bien se encuentra en mínimos históricos, estaba superando a la ausencia de preocupación por el contagio de la enfermedad. Desafortunadamente, en el mes de marzo ya tenemos una reversión estructural de esta tendencia, en donde no más en marzo del 2022 el 19,1% de los jefes de hogar nos manifestaban estar nada preocupados del contagio de la enfermedad, mientras que en el caso contrario el 14,8% inferior, en ese caso particular en 4,3 puntos porcentuales a la alta preocupación, nos manifiestan en este caso estar muy preocupados del contagio de la enfermedad. Esto significa que estamos viendo ciudades como Quibdó, Cali, Villavicencio, Popayán, Florencia, Pereira, con más del 29% de sus jefes de hogar manifestándose nada preocupados del contagio de la enfermedad, mientras que solamente debemos destacar el caso de Armenia, en donde más de la mitad de los jefes de hogar, en este caso el 53,5% de ellos, se considera muy preocupado o altamente preocupado del contagio de la enfermedad. En la medida en que hemos tenido un avance contundente del plan de vacunación, donde más del 96% de los jefes de hogar ya ha iniciado al menos con las etapas iniciales de este plan de vacunación, es importante confirmar que seguimos viendo una disposición rotunda a la aplicación del refuerzo, que en este caso aplica para el 82,3% de jefes de hogar en las 23 principales ciudades del país, que se vuelve un 93% en una ciudad como Barranquilla y solamente el 52,4% de los jefes de hogar en Neiva queriendo aplicarse el refuerzo de la vacuna contra la enfermedad COVID-19. Vemos a una mayoría de jefes de hogar percibiéndose inseguros de caminar de noche en su barrio, exactamente un 53,1% de jefes de hogar manifestándonos esta situación, mientras que para el caso de los jefes de hogar percibiendo un sentimiento de inseguridad intenso o moderado de caminar de día en su barrio, ya nos estamos acercando a la mitad, exactamente el 46,6% de jefes de hogar
percibiéndose inseguros. En este caso en particular es importante destacar que en Riohacha prácticamente la totalidad de los habitantes se perciben inseguros o muy inseguros de caminar de noche en su barrio, y lo mismo sucede también de día, con lo cual es consecuente que estas percepciones de inseguridad tan intensas por parte de la población de Riohacha se vean reflejados con el menor nivel de incidencia o del índice de confianza del consumidor que observa Riohacha dentro de las 23 principales ciudades del país. Dentro de las grandes ciudades ya no es Riohacha sino Cartagena la que tiene la mayor percepción de inseguridad tanto de noche como de día. Y en el caso de Barranquilla es importante resaltar que en materia de la percepción de inseguridad, después de haber visto unos máximos de casi más del 60% de la población percibiéndose insegura o muy insegura en el último trimestre del año 2021 y a lo largo del primer trimestre del año 2022, hemos visto una corrección significativa en donde no más en el trimestre enero-marzo del 2022, pues solamente el 33.8% de los jefes de hogar en Barranquilla se perciben inseguros o muy inseguros de caminar de noche en su barrio. Cuando nosotros queremos ver una calificación subjetiva del bienestar por parte de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país, es importante resaltar que en términos de insatisfacción es la situación laboral la que tiene más insatisfechos a los jefes de hogar, en este caso al 23.8% de ellos, que a su vez demuestra que quienes más insatisfechas se sienten frente a la situación laboral son las jefas de hogar, en este caso con un 30.7% de ellas manifestándose altamente o completamente insatisfechas frente a su situación laboral, frente a un 14.2% en el caso de los jefes de hogar hombres. Mientras tanto, en positivo, la satisfacción plena frente a la vida en general, es decir, la calificación de 5, es tanto para hombres como para mujeres una acumulación cercana a más del 40% de hombres y mujeres percibiéndose completamente satisfechos en relación con la satisfacción frente a la vida en general.